Bueno, este es un video para el repaso de perspectiva de puntos de fuga con medidores. Punto de fuga A hay que identificar, siempre tenerlo claro. Punto de fuga B, como ahí se ve. Luego determinar la línea del horizonte y después, bueno, la línea base, ¿no? Ahí la línea base donde vamos a apoyar la figura y la línea del horizonte, esa línea final. Según donde posicionemos la línea base o la línea del horizonte, es exactamente donde vamos a tener nuestra perspectiva. ¿Qué parte del objeto vamos a ver más o qué parte del objeto vamos a ver menos? Esto es muy importante. Bueno, después otra cosa a tener en cuenta es que todas las caras paralelas en un dibujo resultan fugar al mismo punto de fuga. Cualquier cara paralela en el espacio fuga al mismo punto de fuga de otra de sus caras que sea paralela, ¿no? Entonces acá, bueno, podemos observar ese efecto. Bueno, importante es determinar las alturas, ¿no? Desde la línea base, a partir de las alturas, ir fugando al punto de fuga, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Y bueno, siempre vamos a estar buscando, ¿no? Cuál es el punto de vista en donde la cara del objeto que queremos mostrar se ve mejor. Un tren que viene de frente, que tiene una locomotora, que la parte de la trompa se afina un poco adelante y que después tiene, bueno, vamos a calcular nada más que un solo vagón, aunque podría tener muchos más. Bueno, entonces, siempre es muy importante tener en cuenta que el Monch es a partir de la figura de 2D con sus tres vistas que me va a permitir construir, entender la figura y construirla a nivel perspectiva. Como vimos al principio, lo más importante es definir el punto de vista del observador. En este caso estaría mirando el tren como si yo estoy en un puente o en un primer piso, porque le veo el techo del tren, si no lo vería con otra perspectiva. A su vez tengo las dos líneas de fuga, los dos puntos de fuga, punto de fuga A y el punto de fuga B. Y a su vez tengo la línea base, que es esta que está acá, donde voy a apoyar todas las medidas reales y a partir también de esta línea voy a determinar las alturas. Las alturas, a medida que fugan, se van achicando y achicar las medidas es ni más ni menos que ir hacia el punto de fuga. Sin embargo, las medidas de cuánto es la distancia del segundo vagón con respecto a la locomotora, que miden iguales, pero acá podemos observar cómo a medida que se va acercando a la línea del horizonte, esta medida se achica. Entonces, ¿cómo hago para que se achique? Bueno, lo que hago es determinar los medidores, lo que llamamos medidores. Determinamos el punto de fuga a el punto de la línea base donde tengo el eje de mi figura, determino esa línea, la voy a levantar como se ve con estas flechas y la voy a poner en la línea del horizonte generándome el medidor de A. Para B hago exactamente lo mismo. Tomo este punto y lo levanto, ¿sí? Puede ser con una regla, puede ser con un compás, para poder tener el medidor de B. Es importante, bueno, como se muestra acá, es importante que estas líneas, las líneas que me van a determinar cuánto se achica en cada una de estos lados del prisma, no lleguen hasta la otra punta para que no se interfieran demasiado con el dibujo que está acá abajo y me confundan. Solo lo importante es saber que estas líneas van a determinar achicar, ¿no? Hasta dónde de esta línea tengo que prolongar esta figura, ¿no? Entonces, desde este punto apunto al medidor de A y determino que a partir de ahí para arriba voy a tener mi figura. Como en el frente, como se ve acá, se achica, se angosta, entonces voy a determinar estos dos puntos y los voy a trasladar hasta esta línea de fuga para poder levantarlo hacia arriba. ¿Cuánto se achica? Bueno, estos tres módulos en C directamente los mido 1, 2, 3, bueno, los mido directamente al mismo valor en esta línea azul, que sería la línea central, y después las voy a fugar para un lado y para el otro. Bueno, lo mismo esta línea C equivale a esta altura. Bueno, fenómeno. Entonces, una vez que apoyo, acá lo más importante es tener bien claro que voy a
sí, hasta que me acostumbre a hacerlo, tomando medidas y trasladándolas acá. Si quiero, voy a recortar esta figura y pegarla acá abajo en esta línea base para poder estar seguro de cómo estoy haciendo la traslación de las medidas. Lo mismo hago con la locomotora, lo mismo hago con el vagón. Bueno, una vez que están puestos acá con su correspondiente separación, voy a tomar, por ejemplo, este punto, lo voy a trasladar hasta esta línea y de acá voy a apuntar al medidor de B para saber hasta dónde llega. Listo, fenómeno. Entonces, este punto que está acá, ¿no? Sería esta línea que se ve acá azul, medio clarita, porque está repasada por esta figura. Bueno, perfecto. Luego de este punto puedo tirar, porque sé que tiene esta línea que está acá, que sería esta, tirarla al punto de fuga A. Recordemos, como vimos en la otra parte, que todas las líneas paralelas paralelas en la realidad, fugan al mismo punto de fuga, ¿no? Esta y esta, o esta y esta, todas fugan por ser paralelas en la realidad, fugan al mismo punto de fuga. Lo mismo le pasaría a esta, a esta, a esta, a esta, a esta y a esta. Fugan todas al punto de fuga B. Bueno, entonces haciendo ese proceso de trasladar estas medidas, obviamente que ustedes van a tener objetos más complejos, pero no pasa nada, van poniendo la información aquí, y van trasladando, apuntando al medidor de B para estar seguros cuánto es lo que vamos a achicar de la medida de profundidad. A medida, si yo pongo otro vagón acá, lo apunto, ya el otro vagón quedaría más o menos en esta altura, no superaría esta línea aproximadamente, ¿no? Si pongo otro vagón. Y de esta forma me quedan los dibujos. Bueno, entonces acá repasando ya finalmente, tenemos los dos puntos de una perspectiva, 2 puntos de fuga. En esta línea, aquí estaría la línea base, y en esta línea es donde vamos a medir las alturas, y a partir de esta línea para el punto de fuga es como se van reduciendo de tamaño. Acá se nota que acá es más grande que acá. Acá tenemos entonces la figura. Cuando levantamos la línea base, el objeto pasa por arriba de la línea del horizonte, que es más o menos 1,80 m. Entonces acá nos estaría dando la sensación que este objeto es por lo menos de 3 o 4 metros de altura, que podría ser la altura de un tren. Esto estaría bien. Así, pongo la perspectiva así y entonces se va a ver más de frente, o pongo la perspectiva así y voy a ver más el lateral. Esas son cuestiones que tengo que ir pensando cuando voy armando la perspectiva, ¿no? Dónde pongo la línea base, hasta dónde va a estar la altura definitiva de nuestro objeto. Bueno, y después, obviamente, si queremos sumar, estaríamos sumando los vagones. Acá podemos observar cómo esto es toda la misma medida, y cómo a medida que va llegando cada vez más atrás, se empiezan a ver cada vez más chicas las figuras. Este entonces es el efecto fundamental de la perspectiva a 2 puntos de fuga, en este caso con medidores, que nos permite determinar cuánto se achica a medida que me estoy yendo para atrás. Esto le da un aspecto muy realista a nuestros bocetos y a nuestros dibujos, que nos ayuda mucho, principalmente a determinar la escala, ¿no? Principalmente a determinar la escala. Si lo veo así, podría muy por debajo, si esto es 1,80 m, por lo tanto estaría viendo edificios, estaría viendo cosas que son muy grandes. Si esto lo veo así, estaría viendo como objetos que pueden tener una altura media de 3 metros. Y si lo veo así, muy de abajo, esto podría transformarse en un lápiz, y es porque estoy viendo entonces una figura. Cuando la veo muy de arriba, bueno, entonces ahí estaré pensando que el objeto es muy chiquito, o que yo estoy parado, o qué sé yo, estoy asomándome de un tercer piso. Bueno, finalizado entonces la ayuda que necesitaban con respecto a perspectivas a 2 puntos de fuga. Bueno, entonces acá, repasando un poco, tenemos la nomenclatura: puntos de fuga, puntos medidores, eje central, línea base, línea del horizonte, y con eso tenemos todos los elementos para una perspectiva o puntos de fuga con medidores.